El termómetro es un termómetro ambiental, o sea, te mide la temperatura ambiente, a qué temperatura está. Y este es un termómetro corporal, te mide la temperatura del cuerpo, o sea, a qué temperatura está. Entonces, ¿qué es lo que hace el termómetro? Simplemente lo que hace es leer a qué temperatura está el ambiente. El termostato, si bien es tan parecido el nombre, tiene otra función, que es la de regular la temperatura. El termómetro lee la temperatura y el termómetro regula la temperatura. Podemos decir que el termómetro te dice a qué temperatura está el ambiente y el termostato decide a qué temperatura va a estar el ambiente, ¿no? Y ahí está, y ahí yo quiero tomar eso para que podamos entender nuestra función como creyentes. ¿Sí? ¿Qué clase de creyente soy? ¿Soy creyente termómetro o soy creyente termostato? No, porque hay personas que son como termómetros, te dicen a qué temperatura está el ambiente. ¿No? Te dicen, no, está todo mal, ¿no? Vos te vas a la cola del banco, ¿sí? En la fila del banco, y seguramente que va a haber alguna persona termómetro, ¿sí? Que te va a anunciar a qué temperatura está el ambiente en la política, en la economía, la temperatura ambiental. O sea, ¿y qué es lo que hace esa persona? O sea, te dice cómo está la cosa. O sea, no, pero no, estamos para atrás, está todo mal. Sí, no, estamos en el horno. Está midiendo la temperatura. ¿Sí? Esa persona que hace, está midiendo la temperatura. Te anuncia a qué temperatura está el ambiente. Pero no cambia nada. ¿Sí? Igual que el termómetro. ¿A cuántos lo sanó el termómetro? Nadie. El termómetro te dice si tenés fiebre o no, pero no te sana. ¿No? Algunos, bueno, por ahí se sienten aliviados o enfermos después de ver la temperatura. No, de ver la temperatura, 37, ay, con razón me sentí así. ¿No? Y ya se hacen la cabeza y ya están más enfermos que antes. ¿Pero por qué? Pero en realidad el termómetro no tuvo la culpa, el termómetro simplemente le dijo a qué temperatura estaba. Entonces, ahora, el termómetro no cambia ni el ambiente ni sana a nadie. O sea, no cambia nada ni sana a nadie. ¿No? Y hay gente que es así. O sea, hay creyentes incluso que son creyentes termómetros. O sea, que simplemente anuncian lo mal que está todo. Sí, seguramente habrás escuchado, ¿no? Algunos no, o sea, saben, o sea, lo que hay que hacer, saben cuál es el problema de la iglesia, saben que si yo fuera el pastor, ¿no? Si yo fuera el líder, si yo fuera, no sé, tal cosa, si yo tuviera la alabanza, si yo tuviera, ¿no? Claro, saben todo, o sea, y te dicen cuál es el problema de la alabanza, cuál es el problema de por qué el pastor predica tan feo, por qué la iglesia anda mal, por qué está todo para atrás, por qué vienen tan poquito, sabe todo, pero no aporta una sola solución. Si es un creyente, termómetro. Anuncia lo mal que está todo, la temperatura ambiente, pero no aporta soluciones. O sea, ahora, el Señor nos llama a nosotros no a ser termómetros, sino a ser termostato. El termostato decide a qué temperatura va a estar el ambiente. ¿No? Hay autos que tienen, o sea, está el termostato que viene del radiador, bueno, ese ya es otro tema, no quiero hablar de eso. Pero ¿a cuántos le pasó que se les trabó el termostato? Ah, qué lindo, ¿no? Casi se te funde el auto. A mí casi, ahí, por un momento vi que empezó a salir humo por los costados. Yo digo, ¿qué pasó? Auto recién comprado. Claro, era más buzón que auto. Y claro, y yo digo, ¿qué pasó? Y lo llamé al que me vendió y bueno, me dice, los fierros son fierros. Claro, no me aceptó ni reclamo, nada, y bueno, está fundido, ¿no? Pero claro, se trabó de viejo, se trabó el termostato, ¿qué hace? A ver, rápido, para que lo podamos, regula la temperatura, deja pasar o no la cantidad de agua, ¿para qué? Para que el motor se mantenga en una misma temperatura y funcione bien. Cuando el termostato se traba, no deja pasar el agua,
y el motor se funde. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que pasa. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el termostato lo que hace es decidir a qué temperatura van a estar las cosas. Y hay personas y creyentes que son termostatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque deciden a qué temperatura estará el ambiente. Van a un trabajo y está todo mal, está todo para atrás, pero solo dale tiempo. Si ese creyente se mantiene y permanece siendo creyente, siendo hijo de Dios, con la vida de Dios adentro, va a cambiar el lugar, va a cambiar el ambiente. ¿Sí? Un creyente termostato. ¿Cómo reconoces un creyente termostato? Porque cuando él llega, ya no se hacen chistes de doble sentido. Cuando el creyente termostato llega a un grupo, ¿sí? Si estaban contando chistes zarpados, ya se calla la boca. ¿Por qué? Porque llegó fulano. ¿Sí? Un creyente termostato lo conoces, o sea, porque yo tengo unas cositas acá. O sea, cambian las costumbres. ¿Sí? Los chistes sucios ya no se dicen en su presencia, porque está Él. No me acuerdo que cuando conocí al Señor, tenía una persona muy cercana, que éramos más que amigos. Y claro, cuando me convertí al Señor, dejé un montón de cosas que hacía antes, cosas malas. Y Él siguió. Y no pudo aceptar que yo no quisiera, por ejemplo, decir barbaridades, seguir tomando, seguir emborrachándome. No podía entender por qué ahora yo no quería eso, no necesitaba más. Y traté de explicárselo, pero no lo aceptó. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo llegaba y estaban todos hablando, decía, paren, que llegó el predicador. Primero te van a verduguear, primero te van a sacar el cuero, primero se van a burlar de vos. ¿Para qué? Para ver si es verdad, ¿sí? Que vos vas a regular la temperatura del ambiente, a ver si es verdad que sos levadura o no. O sea, te van a probar, se van a burlar de vos. Y si aflojás, van a decir, ¿viste que nada que ver? Ahora, si vos permanecés, esa gente va a cambiar. Porque primero, yo me acuerdo, primero se reían de mí, primero se burlaban de mí, primero trataban de hacerme pisar el palito, pero después venían a pedirme, por favor, ayúdame. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era levadura, había vida de Dios. Entonces, no estoy diciendo que era nada espectacular, era lo mismo que tenés vos. O sea, simplemente ser quien sos para el Señor, vivir para el Señor, te va a hacer diferente. ¿Sí? Recuerdo que trabajaba con un arquitecto que era terrible, terrible, a ver en qué sentido, vago, o sea, vago, atorrante, esa es la palabra, atorrante. ¿Sí? Un tipo macanudazo, pero atorrante. Espero que no lo esté viendo el video. No voy a decir el nombre por las dudas, pero trabajaba con él y me decía Pepe Luis, me decía, ¿no? Pepe Luis. Y me decía, vení, Pepe Luis, vení, tengo un chiste para contarte. Y venía y me contaba, y se zarpaba mal. Y yo lo quedaba mirando serio y me decía, no lo entendiste, ¿no? Yo le digo, sí, casi digo el nombre. Sí, lo entendí. Le digo, pero no va, le digo, no. Está fuera de lugar. Ah, bueno, sí iba. ¿No? Al rato volvía, tengo otro, y me contaba y de vuelta así, ¿no? Y hasta que se dio cuenta que yo ya no me reía de sus chistes. Esto estaba en una situación peligrosa porque yo no me reía de los chistes de mi patrón. Él en cualquier momento me podía decir, bueno, listo, si no te gustan mis chistes, tampoco te quiero en mi trabajo. Pero seguía así la cosa. Cuando llegaba la hora del mediodía para comer, él sabía que yo oraba, entonces yo oraba para mí y él se dio cuenta que yo oraba dándole gracias a Dios antes de comer, sin importar si él oraba o no. Un día tomó 1 o 2 más y estábamos trabajando, también otros 2 vaguitos igual que él, estábamos trabajando, llegamos a la hora del mediodía, nos vamos a sentar para comer.
compró sándwiches de milanesa para todo. Uno de los que estaba ahí agarró el sándwich de milanesa, lo abrió así, lo despedazó hacia, ¿viste? Cuando el perro agarra la bolsa de basura, bueno, así, le despedazó la bolsita y le iba a mandar dientes y dice, ¡pará! Le dice el arquitecto, ¡pará! Y me mira y me dice, dale. Me dice, ¿no? O sea, ¿qué quería? ¿Que yo ore? ¿No? Entonces, bueno, me hizo dar gracias. Y el otro, el ojo así, dice, ¿qué está pasando? No entendía nada que estaba pasando. ¿Por qué ahora el arquitecto pedía que se ore por la comida? ¿No? Ahora, pero, ¿qué quiero decirte? O sea, que te van a verduguear, te van a sacar el cuero, se van a burlar de vos, pero a la larga, si vos permanecés, te vas a transformar en esa levadura que leuda toda la masa. ¿Sí? Después decía, che, yo ya trabajaba en otra cosa, en otro lugar, y le decía a uno de los que me conocía, decía, che, tenemos que buscar algún trabajito para que venga Pepe Luis a hacer unos laburitos acá, dice, con nosotros, ¿no? O sea, hasta me extrañaban, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar? Es que si vos sos levadura, si sos un creyente termostato, vas a decidir a qué temperatura está el lugar. Si Rafa me contaba el otro día, en su trabajo cambió la música. Cambió la música. Cuando él llegó se escuchaba una música y ahora se escucha alabanzas. ¿Sí? ¿Y quién fue el promotor del cambio de música? Un creyente levadura, Rafa. ¿Sí? Cambió. Hizo cambiar el ambiente. O sea, eso lo podemos hacer en cualquier lugar. O sea, permanecé, sé quien tenés que ser. O sea, que la vida de Dios en vos se note. No seas un agente secreto de Jesús, que nadie se entera. ¿Sí? Yo tenía una señora ahí en un lugar, que no les voy a decir dónde era, y que, claro, era agente secreto del Señor. ¿Por qué? Porque nadie sabía que era creyente. Me acuerdo que tenía un local para alquilar que quería alquilar un local y justo estaban alquilando la Iglesia Universal y se va la Iglesia Universal a alquilar en otro lugar. Entonces ella aprovecha y le dice al dueño, que la conocía hace años, le dice, ¿vos no me alquilarías a mí? Le dice, sí, sí digo el nombre, fulana, sí, sí, cómo no te voy a alquilar a vos con tal de sacarme de encima estos evangélicos, dice, ¿no? Y ella le dice, cuidado que por ahí le estás por alquilar a otro evangélico. Y el otro le mira, ¿qué? ¿Vos sos? Le dice así, ¿en serio? Sí, ¿vos crees que no me había dado cuenta? Perdón, le dice, perdón, no me había dado cuenta. Perdón tendría que haber pedido ella. A ese pobre hombre que hacía 17 años que la conocía y jamás se enteró que era creyente. Lejos de ser levadura, ¿sí? Era termómetro, ¿sí? Medía la temperatura. Entonces, no seamos agentes secretos del reino. ¿Sí? Demostrá quién sos, vivir la vida de Dios. O sea, ¿qué necesitamos? Simplemente vivir la vida de Dios. Ahora, ¿cómo me transformo en esa levadura capaz de cambiar mi entorno, mi lugar? 2 versículos te leo. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, está hablando de Jesús, dice, pues por medio de él, de Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Había una ley en nosotros, antes de conocer al Señor, que regía nuestra vida, que era la ley del pecado y de la muerte. O sea, ¿por qué? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuántas veces antes de conocer al Señor intentaste dejar de pecar? No estoy diciendo todos los pecados, pero seguramente que algún pecado vergonzoso habrás querido sacarte de encima y no pudiste. ¿Sí? Yo tenía problemas con la bebida y me dije, no tomo más y no tomo más. ¿Sí? Y me fui al baile ese sábado y dije, no tomo más. ¿No? Y te dijeron, mira, el cabezón no va a tomar más. Dice, ¿no? ¿Sí? Me conocían porque tomaba. Entonces, ¿qué pasó ese día? Yo dije, no, todos tomaban cerveza, no, yo quiero Coca-Cola.
¿no? Y toma tu primera ronda todo cerveza, yo Coca-Cola. Segunda ronda todo cerveza, yo Coca-Cola. Tercera ronda todo cerveza, y digo, bueno, mitad y mitad. Mitad coca, mitad cerveza. Tercera ronda, le damos cerveza a todo. Y cuarta ronda, y terminé tan borracho como siempre. ¿Sí? Y así me acuerdo una vez, y me acuerdo otra vez, y me pasaban cosas vergonzosas. Y dije, basta, no tomo más, ¿no? Y no pude, jamás pude dejar por mi propia cuenta, jamás pude dejar. Pero la ley del Espíritu de vida me liberó de la ley del pecado y de la muerte. O sea, cuando conocí al Señor, no necesité más. Van a ser 38 años que no tomo. No porque me prohibieron los médicos, ni porque me prohibió la religión, porque no lo necesito más. No me llama la atención, no lo necesito. O sea, para mí era un problema, sinceramente era un problema. No podía dejar. Pero sin embargo, la ley del Espíritu de la vida cortó esa cadena y no lo necesité más. Y dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, si el Espíritu de Dios vive en vos, ese Espíritu de Dios tuvo el poder de resucitar a Jesús de entre los muertos. Ese mismo Espíritu que dio vida a Jesús cuando estaba muerto, dice, ese es el mismo Espíritu que vive en ustedes. Y ese Espíritu es el que, primero, cambia tu cuerpo, o sea, sana tu cuerpo, y segundo, cambia todo lo que está cerca. Es como la levadura. ¿Sí? El espíritu de vida que vive en mí tiene el poder de transformar todo mi entorno. ¿Cómo? Solo tiempo. Solo necesito tiempo y permanecer. Mientras esta levadura esté fresca, habrá vida. Y esta levadura mezclada en la masa va a cambiar todo. Va a leudar todo. Es solo cuestión de tiempo. Dale tiempo a la levadura y cambia todo. Dale tiempo a un creyente y cambia todo. Dale tiempo, permanencia, sé quién sos. ¿Sí? La vida de Dios en vos va a transformar el lugar, te lo puedo asegurar. Va a cambiar tu familia, va a cambiar tu barrio, va a cambiar tu trabajo, va a cambiar tu colegio. Pero permanecé, sé quién sos siempre. ¿Sí? Y buscá de Dios, que la vida de Dios afecta a los demás. Sí, que esa vida de Dios afecta a los demás, que el Espíritu Santo te llene. Y esa llenura del Espíritu Santo va a afectar a los demás. ¿Qué nos toca hacer? Pedirle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas. ¿Sí? Si mi entorno no cambia, es que tal vez mi levadura se está echando a perder. ¿Sí? Tu levadura necesita resucitar, necesita vida. Entonces dile, Señor, ¿y cómo funciona esto? Que el Espíritu de Dios te llene. Que el Espíritu de Dios te vuelva a llenar de vida. Sí, que la vida de Dios, seguramente que yo te hago acordar de esto. Cuando te conociste al Señor, ¿quién te paraba? Cuando conociste a Jesús, cuando esa vida de Dios entró en vos, ¿quién te hacía callar? Nadie, nadie. ¿Qué pasó que de pronto nos callamos la boca? ¿Sí? Antes ni los postes se salvaban, hasta los postes le hablábamos de Jesús. Si lo que me había pasado, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu de Dios vuelva a llenar tu vida. Que el Espíritu Santo vuelva a llenar tu vida. ¿Para qué? Para que seas un loco, una loca enamorada de Dios. ¿Sí? Que le hable a todo el mundo de su amor. Amén. Ponete de pie, vamos a orar juntos. Que ya no seamos creyentes termómetros, que simplemente nos damos cuenta de lo mal que está el mundo. Que seamos creyentes termostatos, vamos a decidir a qué temperatura va a estar nuestro entorno. No, tal vez no puedas cambiar todo el mundo, pero tu entorno lo podés cambiar. Tu entorno se puede modificar. ¿Por quién? Por vos, por la vida de Dios. No sos vos, es la vida de Dios en vos.
Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos en tu presencia. Señor, estamos en tu presencia porque vos nos convocaste. Señor, y nos convocaste para algo. Señor, para ser agentes de transformación de la ciudad. Agentes de transformación del lugar donde estamos. Señor, nos has llamado a transformar nuestra familia, a transformar nuestro barrio, a transformar nuestro trabajo, el colegio, a transformar, Señor, los lugares donde estamos, la gente que está cerca nuestra pueda sentir que hay algo diferente en nosotros, Señor. Dios, que puedan sentir, Dios mío, que realmente, Señor, no somos simplemente un religioso más, sino que en nosotros hay vida de Dios. Que en nosotros hay vida de Dios, Señor, que la gente pueda experimentar al estar en contacto con cada uno de nosotros la vida de Dios. Señor, por eso oramos ahora que nos llenes con tu Espíritu Santo. Llená con tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno, que cada creyente lleno del poder del Espíritu Santo pueda tocar a otros. Señor, que cuando veamos una persona enferma, podamos decirle, déjame orar por vos, para que Dios haga un milagro. Dale la oportunidad a Dios de que haga un milagro en alguien. Si ves una persona necesitada, desanimada, desconsolada, deprimida, presentale a Jesús. Dale la oportunidad a Jesús de que cambie una vida. Si vos no hablás, si vos no decís nada, las personas jamás se van a enterar de qué es lo que hay de diferente en vos. Sí, que vean lo diferente, pero se lo tenés que contar. Se lo tenés que decir, ¿por qué actuás así? ¿Por qué vivís así? ¿Por qué sos como sos? Porque la vida de Dios vive en mí. Señor, en el nombre de Jesús, tócalos, tócalos. Tócanos, Señor, con tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Señor, necesitamos esa presencia poderosa. Dime que toque las vidas, que cambie a otras personas. Señor, esa es la misión, esa es la tarea. Sí, si vos necesitas decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Dile, Señor, yo necesito que me llenes de tu Espíritu. Quiero, Dios mío, desbordar de tu Espíritu. Quiero, Dios mío, estar lleno de tu Espíritu, que otras personas puedan sentir tu presencia cuando están cerca mío. Si yo les pueda hablar, les pueda contar de ese Jesús que me cambió a mí, cambió a mi familia y cambia a cualquiera. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu presencia poderosa. Ora y pedile al Señor que te llene. Sí, decirle, Señor, yo quiero que me uses, pero necesito que llenes mi vida con tu presencia. Necesito que llenes mi vida con tu presencia. Decile ahí donde está, decirle, Señor, llena mi vida con tu presencia. Quiero que me uses, quiero ser un instrumento para cambiar las vidas de otros. Pero llename mientras adoramos al Señor. Pedile, Dios, llename de tu presencia, llename de tu presencia.